Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau Quintero. Soy la directora de este conversatorio, Centro de Pensamientos, Democracia y Libertad, que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos como invitado a un héroe de la patria, el teniente coronel Luis Felipe Valencia. Va a ser presentado por el teniente coronel Jaime Medina. Agradezco a todos por estar presente y en especial al teniente coronel por aceptar nuestra invitación. Pero más que todo agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de estar esta noche aquí reunidos. Teniente coronel, tiene usted la palabra. Jaime Medina. Gracias, señora Nidia. Cuando nos corresponde el honor de presentar a alguien que conocemos de cerca y a quien hemos evidenciado en su trasegar, tanto militar como intelectual y académico, es un motivo de orgullo. Hoy me corresponde presentar al señor Teniente Coronel Luis Felipe Valencia Hurtado, Teniente Coronel del Arma de Inteligencia y Contrainteligencia, analista sociopolítico y de seguridad nacional, especialista en ciencias militares, experto en operaciones psicológicas, especialista en el sistema SARLAF, Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Actualmente se desempeña como consultor senior fuera del país para una empresa norteamericana. Entre los cargos que ha tenido una vez en su pase al retiro, fue director de la Defensa Civil del Departamento del Cesar, consultor y asesor de prevención en contra del reclutamiento forzado para 5 departamentos, asesor de planeación estratégica para la proyección del ejército año 2030, dentro de las áreas de función de la guerra en inteligencia, contrainteligencia y acción integral. Secretario de Gobierno para el municipio de Zipaquirá, asesor en formación de capacidades para la empresa privada, consultor, analista y conferencista en temas de seguridad hemisférica. Como pueden ver, el tema de hoy será supremamente interesante. Señor Coronel Valencia, bienvenido. Gracias por sus aportes para nuestra nación y para nuestro conversatorio de la señora Nidia. Bienvenido. El auditorio es suyo, señor. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a todos los que asisten a este conversatorio tan interesante. Yo no quiero que esto sea un ladrillo, simplemente quiero comentarles pues toda mi situación y quiero comentarles toda la situación mía, no, toda la, digamos, lo que fui testigo ocular durante 30 años de servicio activo en el Ejército Nacional y lo que se viene para nuestra patria, para nuestro país. Así las cosas, pues yo pues redacté hace mucho tiempo, he redactado ensayos, informes y lo he mandado a muchas partes. Desde que estaba en inteligencia, pues advertía lo que se venía para nuestro país y desafortunadamente, pues no fui escuchado. Esto era un análisis prospectivo de lo que estaba sucediendo en América Latina y por qué nosotros no íbamos a pasar por eso sabiendo que nosotros somos la joya de la corona, ¿no? Entonces, así las cosas, pues me aterra que estamos viviendo el peor de los momentos que tiene nuestro país. Es un momento donde si no nos unimos, definitivamente nuestro país sucumbe ante esta perversidad que se llama este marxismo humanista, porque no tiene otra connotación, es el marxismo humanista. Yo solamente les voy a leer un pedacito nomás, un pedazo para no aburrirlos, y después paso a una presentación. Entonces, hace tiempo lo leí, voy a saltar unos pedazos. Yo no sé si me están oyendo muy bien ahí. Soy el teniente Sí, coronel de la Reserva, perfecto, se oye bien. gracias, Sí, se lo de la oye Reserva, de la Reserva Activa Mi Patria, Luis Felipe Valencia, antioqueño de nacimiento, ciudadano de esta gran Colombia, ante todo escribo protegido por nuestro Dios creador, que me dará la elocuencia y lucidez para redactar la verdad milimétrica, fin de que esta barbarie sea conocida ante la humanidad. Esto lo escribí hace en el 2020. Es una cita con la historia y con la verdad, dejándonos la época política, la única forma de escribir serena y clara nuestra historia y la de las víctimas del perverso accionar de las FARC. Vengo a rememorar los caminos que trascendieron una gran injusticia cometida por políticos y depredadores de seres humanos, que burlaron toda sensibilidad humana y que demuestran el desprecio que genera el comunismo hacia la vida, hacia la religión, hacia la democracia y las libertades individuales. La fuerza más revolucionaria es comunista, la FARC, porque no es de Colombia.
Cometieron todo este acto que a continuación sigue, miles de barbaridades que dejan sin castigo un accionar militar comunista y desbocado. Voy a saltar pedazos. Entonces, Pol Pot, por ejemplo, para los determinadores que sembraron tanto terror y fueron premiados por la política del aplauso de algunos países dentro del proceso de paz. Por eso describo como padre de familia, esposo, compañero y solidario con las víctimas. Deseo relatar la verdad que no está contada y que no nos quieren dejar contar. Soy un testigo ocular de todo cuanto aconteció en esta desgarrada patria. Incluiré imágenes, no las puse en este instante, pero que no digan que jamás ocurrió. Imágenes que tocarán la sensibilidad humana de muchos, pero esta infame corriente enmudeció y enmudece a los alineados con esta barbarie y crece la injusticia y nuestro dolor de patria día a día ante un corazón colombiano, humillado y burlado por la política. Nos arrebataron la libertad de la Fuerza Armada de mi patria y por ende el sufrido pueblo colombiano una deuda que jamás nos pagará la historia. Este relato es un humilde reconocimiento del sacrificio de tantos pasaron por encima de los intereses nacionales, con determinadores de crímenes que hoy están sentados en el Senado como un bastión moral de nuestra patria, pero con los aplausos de políticos, cortes y de algunos países europeos y beneméritas organizaciones de derechos humanos, que fueron engañadas por los terroristas y algunos cómplices de tanto horror que solo vimos los colombianos nacidos entre 1920 hasta el año 99. Todo lo anterior pasará inadvertido a la historia, ya que formará el nuevo colombiano de este siglo. La educación nueva humanista desarrolla su ruta estratégica, hizo lo suyo, cambiando el programa académico, modificaron los guerrilleros al estilo de Robin Hood, llenaron los libros de falsas historias y despidieron a todos los periodistas que atrevieron a contar la verdad. Cercenaron los símbolos patrios y por ende la historia y la geografía salieron de la academia. Le enseñaron más bien el desprecio infinito por la democracia y lo que ella representa. Un ejemplo reciente es la joven, ahí ya hablo ahí de esta niña de EPA Colombia. Entonces, seguimos acá. Y nuestras fuerzas armadas incapaces de atacar porque las leyes los mantienen amordazados y saben que ellos más adelante los juzgarán con la lupa de lo que no ocurrió. No obstante, en esta época son juzgados con la lupa de lo que aconteció hace 20 años. Se le unen los medios que se dedicaron. Y voy a leer este pedacito de la historia y ahí termino. Se dedicaron a revertir, pero un segundo. Se dedicaron a revertir el honor, colocando en el centro de noticias, en todas las noticias, para lograr su desprestigio. Notas todas adversas contadas en Colombia y aún más en el exterior por periodistas que desconocían la realidad. Muchas veces narrando una mentira que repetía 1000 veces, finalmente se tornará en los tiempos de una verdad. Así comienza esa historia. Las FARC. Desde 1964, la FARC ha arrasado escuelas, municipios, caminos veredales, torres, dentro de más de 600 ataques terroristas, poblaciones en donde solo contaba con 8 policías, sembrado minas antipersonas, dejando miles de niños y niñas mutilados, campesinos, policías y militares, porque los campos productivos fueron llevados a esa gran barbarie de artefactos explosivos que se accionaban mecánicamente por alivio de tensión y alivio de presión, sin un mapa indicativo. Cayeron muchos y ahora callarán muchos enmudecidos y cómplices de los políticos ante estas terroríficas prácticas, llenaron los campos de minas y obligaron a los indígenas y campesinos a sustituir los cultivos de pan coger por matas de coca, por el único fin de tener el negocio de la cartel de la droga colombiana. Secuestraron niños, niñas y adolescentes, cometieron piratería terrestre y aérea, bajaron los aviones en vuelo aterrizando en las carreteras, masacraron familias de policías y militares, acribillaron el estado de indefensión a familias enteras. Los Turbay, por ejemplo, cuando estaban en Caquetá, fueron bajados en sus camionetas y una vez tendidos en el piso los asesinaron. Derrumbaron puentes con dinamitas y activos de infraestructura crítica. Pusieron collares bombas en la nuca de mujeres delante de sus niños y sin llave y sin ningún escrúpulo volaron la cabeza de una de ellas sin mártir de Boyacá. Se aliaron con carteles de la droga. Asesinaron niños por robarse una panela. Violaron niños y señoras víctimas del secuestro en cautiverio. Compraron conciencias de políticos, cometieron el delito de perfidio, hicieron retenes ilegales llamados por ellos pescas milagrosas y luego secuestrarían a sus víctimas con fines de económicos, incendiaron buses, quemaron iglesias con niños y niñas adentro como la población de Machuca, volaron pueblos enteros con dinamita y cilindros bombas, ametrallador y cohetes, tumbaron helicópteros, emboscaron bases fijas, asesinaron en estado de indefensión a soldados y militares y policías. Luego de decapitarlo, introdujeron un armamento liviano, decapitaron policías en los pueblos y luego, con su pobre estatura moral, jugaron fútbol con sus cabezas.
Cometieron aborto de niñas reclutadas forzosamente y embarazadas producto de las violaciones. Asesinaron coroneles delante de sus hijos cuando estaban de civil. Suboficiales y soldados dentro del plan Pistola. Secuestraron candidatos a la presidencia. Acabaron con grandes ganaderías propinando vestidos de gracia porque sus dueños no pagaron las vacunas. Arrasaron pueblos con cilindros bombas cargados de metralla, brea, estiércol de vaca y humano. Detonaron bombas a generales y acudieron al plan Pistola para exterminarlos como el general Gil Colorado y Landazábal Reyes. Estallaron un carro bomba en el club del Nogal con víctimas fatales porque era el símbolo de la oligarquía. No contento con ellos, colocaron otra bomba en la escuela de formación de oficiales y pusieron burros y motos explosivas al mejor estilo del grupo islámico fundamentalista ISIS. Se aliaron con el AIRE y la ETA, atacaron con dinamita el tubo del oleoducto acabando con especies importantes. Todos esos delitos llenos de horror y barbarie pasaron desapercibidos para las cortes nacionales e internacionales y algunas de las beneméritas organizaciones de derechos humanos en alianza con las perversas y fuerzas políticas que estarán alineadas a sus intereses. Tomaron preponderancia el aparato político para oxigenar el militar según los postulados de Maus. A los colombianos todos, incluyendo las reservas activas de las Fuerzas Armadas, se nos venía un espectacular proceso de paz. Y aquí viene pues toda la historia y aquí yo quería enarbolar esta cuestión porque quiero contarles a ustedes una parte de la historia de lo que yo he vivido y quiero decirles hacia dónde va el país. Ahora me encuentro en un país de Sudamérica trabajando y ese país que es muy importante también para la democracia, pues está a puertas y puede estar a puertas de caer en una hecatombe muy parecida. Desde que entré a la escuela militar en el año 1980, eh, siempre fui un crítico, digamos, de la formación, digamos, de la formación militar ideológica que nos estaban dando en la escuela militar. Sin embargo, siempre fue excelente porque el trabajo, ahí, como le dije, en algunas organizaciones de derechos humanos, valga decir que fue UNICEF y varias organizaciones, porque ellos decían que ahí sistemáticamente enseñaba a ver cómo hacíamos tortura y cómo cometíamos, cómo hacíamos para matar a un ser indefenso y que fuera protegido por parte de los militares. Entonces yo les desmonté digamos, todo ese andamiaje que ellos tenían precisamente con documentos y con la doctrina nuestra, porque la doctrina nuestra es una doctrina que es especialmente hecha para este trabajo de guerra popular prolongada. Esta guerra popular prolongada, ahorita la tenemos aquí, la tenemos ya, la tenemos encima, la tenemos a punto de que esto siga por unos 4 o 20 años más y nosotros permitimos, y este es el momento, y ustedes vieron el conversatorio que tuvo Miguel Uribe la vez pasada, hizo un reflejo sobre nuestro país que fue importantísimo. Lo que yo les digo a los políticos es que ellos no se enteran de estas cosas, ¿no? De esto finalmente cómo inicia. Entonces, yo quería hablarle un poquitico porque en cada punto de esto tengo un ejemplo. Esto, digamos, hablar sobre capitalismo y comunismo y socialismo, pues ya está muy trillado, pero sí quiero hablar de algunas partes y algunas cosas importantes. Capitalismo, oferta y demanda, competencia, producción. Yo puedo sacar miles de características sobre el capitalismo. Pero el comunismo, dígame al lado derecho, ¿qué no se ha cumplido en este país? Concentración de poder, pérdida de libertades, falta de incentivos de producción, explotación estatal. Y aquí viene la organización, digamos, del comunismo, que lo sacan, digamos, dentro de su dialéctica, es la organización estatal con la burguesía, trabajadores y el lumpen. Ahora ya les voy a decir quién es el lumpen. Y las estrellas del marxismo humanista, ¿no? Las tres leyes de la dialéctica del marxismo humanista. A ver, nosotros tenemos un ejemplo o digamos una confusión semántica referente a todo lo que se viene, porque hablamos de castrochavismo, hablamos de que Fidel Castro y esas, las corrientes chavistas y las corrientes ahora maduristas, y eso no existe, no existe. Lo que existe es marxismo-leninismo, puro, pero puro, puro. Entonces, si nosotros no entendemos desde la génesis de lo que está sucediendo en Colombia y en América Latina, pues nunca lo vamos a entender y nunca vamos a salir de esto. Entonces, hablan de el castrochavismo, eso no existe. Castrochavismo es una relación, digamos, del estudio de la concentración de poder y pérdida de libertades que hicieron y que organizaron todos estos perversos criminales que tenemos ahora organizando el pueblo a raíz de una sola situación. Y la situación es
Es decir, que hay una comunidad burguesa, una comunidad de trabajadores y que esas comunidades de trabajadores le deben a su comunidad burguesa. Pero sale otro punto, otra persona, el lumpen. El lumpen para los comunistas son las personas que no sirven para nada, como Pol Pot. No sé si ustedes leyeron la historia de los Yemeres Rojos y miraron en algún momento lo de Pol Pot. La historia de Pol Pot, que fue un tipo era inservible totalmente, inservible desde todo punto de vista, pues finalmente dice, no, yo me voy a meter a, a ser comunista y eso fue lo que le sirvió a él y a ser guerrerista. Entonces utiliza estas armas que le están dando prácticamente el Soviet Supremo y empieza a trabajar precisamente en la organización de masas y todo lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en adelante. Entonces, en ese sentido, yo me di a la tarea de coger digamos, todo lo que es el libro rojo del comunismo, el Partido Comunista, la lucha de clases, que de esto no ha sucedido en Colombia. El socialismo y comunismo a través de luchar, la guerra popular prolongada, acuérdense, ese es el tema del ELN ahora, guerra popular prolongada, el ejército popular, el tratamiento correcto, guerra y paz, el imperialismo, la doctrina de los comités de los partidos, la guerra de más línea de masas, el trabajo político organizativo que lo tienen la FARC, que lo hicieron, lo llevaron inclusive hasta su novena conferencia y hicieron los plenos ampliados que ustedes recuerdan, no sé si ustedes en algún momento vieron cómo era el plan estratégico de la FARC, que era coger desde el nudo de los pastos, dividir el país en dos y hacer el centro del despliegue estratégico. Y ahí en el centro del despliegue estratégico, ¿qué hacían ellos? Controlaban militarmente a medida que nosotros íbamos colocando divisiones. Y utilizaron un principio de Mackinder que decían que para dominar el mundo hay que fijar enemigos en la tierra y moverse sobre la misma. Eso lo hacían ellos. Entonces, finalmente entendieron ellos que la única forma de llegar al poder era por dos formas, por dos fases. Uno, la parte política y dos, la parte armada. Pero como la parte armada fue derrotada en el gobierno del presidente Uribe, y si vamos a la génesis de eso, pues, lo escribí digamos, en mi ensayo hace tiempo. Recuerden ustedes que Pastrana, cuando estuve de presidente, él muchas veces lo dejaron sentado ahí el señor presidente Pastrana. Pero Pastrana fue, digamos, más astuto que estos bandidos porque le demostró al mundo que estas guerrillas no querían hacer la paz. Entonces, ¿qué hizo? Fortaleció el ejército, colocó el plan 10.000, hizo la aviación del ejército, fortaleció la inteligencia militar, organizó absolutamente, a los soldados iban creciendo en volumen, iba aumentando las brigadas y no sacó muchos generales del ejército que eran, digamos, que conocían el área y conocían el tema de la guerra que estamos viendo, que es una guerra de popular prolongada, como lo estoy diciendo acá. Fue la entrega al señor presidente Uribe, el señor presidente Uribe, en su apreciación estratégica nacional y en el concepto estratégico nacional, va más allá porque empieza con las caravanas y empieza a dar una libertad a todos los ciudadanos y empieza a trabajar al lado de sus Fuerzas Armadas, con todas sus Fuerzas Armadas, trabajar durísimo precisamente para libertar a Colombia, para sacar a Colombia de este problema que tenía. Sí, cuando yo estaba en la regional de inteligencia, en la central de inteligencia, Bogotá estaba sitiada, totalmente sitiada. No se podía por ningún lado. Habían contactos con el IRA, con el IRA y con la ETA, y habían contactos inclusive con los yihad islámica. O sea, esto era un grupo terrorista y es un grupo terrorista que estaba alineado con todos los terroristas del mundo. Pero, pero finalmente el presidente Uribe, a costa, digamos, de la sangre de nuestros patriotas y sobre todo de tantas vidas que dejamos eh, dentro, dentro de este accionar político, el presidente Uribe logra derrotar a la FARC militarmente. Quedan totalmente derrotadas. Quedan prácticamente en su novena conferencia totalmente derrotados. Octava y novena conferencia fue una derrota de ellos. Ellos hacían un pleno ampliado. Finalmente, ¿en qué termina esta situación del presidente Uribe? Le entregan al presidente Santos y el presidente Santos nos promete un grandioso proceso de paz. Nos dice esto es un proceso de paz donde ellos, aquí tengo los videos, donde ellos nunca pagarán cárcel,
donde ellos jamás vendrán a la cárcel y ellos tendrán que pagar, pero pagarán cárcel, perdón, y los militares van a estar en su sitio y los militares y los guerrilleros pagarán toda la cárcel del mundo por los crímenes cometidos, los que acaba de leer ahora, por eso lo estaba leyendo. ¿Y en qué termina esto? Termina en que los indultan a todos, porque todos están indultados, porque no he visto ningún macroproceso en la Jurisdicción Especial para la Paz donde ellos digan que son una escoria para la sociedad y que son una porquería más grande, que fueron los asesinos más grandes que tuvo la historia, que fueron los reclutadores forzados más grandes que tuvo el mundo, que fueron los tipos que violaron a niños, niñas y adolescentes. Yo estuve en ese trabajo contra el Frente 49, 48 y 32 en el Putumayo, rescatando niños, niñas y adolescentes de eso, porque hay dos tipos de reclutamiento: el reclutamiento forzado y el reclutamiento engañoso. Entonces, finalmente, eh, queda en la impunidad, se firma un proceso de paz, dan el Premio Nobel para la Paz, el aplauso de todas las instituciones beneméritas de derechos humanos, el aplauso de las cortes internacionales y las víctimas. ¿Dónde quedan las víctimas? Yo cada ratico hablo con la Corporación Rosa Blanca y hablo con mucha gente que ha sido víctima eso no era conflicto armado colombiano, que para que esto se pudiera hacer un proceso de paz tenían que declarar un conflicto armado colombiano y lo declararon conflicto armado con el único fin de poder decir que habían dos ejércitos peleando por una situación, digamos, justa y que esa justicia se le iba a resarcir a estos Robin Hood, que eran los bandidos que acaba de leer los crímenes. Ellos los iban a resarcir dentro de la política, iban a estar 2 periodos en la política como si nada. Ahí está Sandra Ramírez, ahí está absolutamente todos, Timochenko, está todo Biojó, que es lo del Machuca, están todos ahí como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pastora Lape, todos. Y ahí están en el Senado haciendo las leyes, al que le dicen tornillo, está haciendo las leyes, imagínense. Y los militares pasando a las cárceles. Hay un proceso en el que maneja el ELN muy bien. Yo que tengo un libro de Carlos Medina Gallego, que es bien interesante, les recomiendo que lo lean. Pero un proceso que maneja el ELN que se llama el proceso de ruptura. ¿Qué significa proceso de ruptura? Pasar de ser acusador a acusado. Eso lo hicieron. Ahora, todos los militares están en la palestra pública. Pero lo más grave de esto es que el que nombren ahí, finalmente lo involucran dentro de un macroproceso y en ese macroproceso le dicen, usted tiene que declararse culpable si no lo coge la justicia ordinaria y aquí tenemos todas las pruebas testimoniales para que usted se vaya para la cárcel 40 años. Entonces la gente, por no ir a pagar 40 años, digamos, dentro de la poca defensa, porque hay uno dentro, digamos, dentro de los estamentos que hay jurídicos, nadie puede declararse en contra de sí mismo, nadie puede declarar en contra de sí mismo. Sin embargo, ustedes lo ven en el Canal 11, lo ven en canales nacionales de alta audiencia, diciendo a los coroneles y los generales, yo soy una porquería, yo no debía haber nacido, yo maté, yo hice. Entonces, ¿qué se viene para el país cuando las fuerzas militares ahorita están totalmente cobijadas por este miedo y por esta actitud que básicamente los deshonra a nivel nacional ante sus seres queridos y ante todos? ¿Qué se viene para el país? La verdad es que es es espeluznante, es un tema que es totalmente delicado, un tema que es de tratar con pinzas, un tema que tenemos que trabajar todos en ello, pero necesariamente la política, porque la política no puede seguir absorta de todo lo que está sucediendo con los militares, con la reserva activa y con todos esos hombres y mujeres y todas esas viudas y todas esas madres. Yo tuve un compañero y voy a poner solamente un ejemplo. Se llamaba Luis Eduardo Cadena Mejía. Él lo mató el M-19 y lo mató el M-19 con estaba en Urutú, de esos tanques que compraron al ejército del Brasil. En la torre no tiene, no está blindado, sino todo está blindado por los lados, pero no en la soldadura. En la soldadura le entró un rocket, le atravesó los pulmones
y él y el hermano, dos hijos de un sargento mayor, uno teniente y el otro subteniente, los dos murieron para la misma época en manos de las balas pátridas del M-19. Y ahora hay un proceso de paz, hubo un proceso de paz en Los Robles, donde yo estuve presente, estuve desactivando los campos minados, donde Belisario Betancur prácticamente nos dejó, nos hizo hacerle campo de honor a ellos y decirles pasen tranquilos, que aquí no va a pasar nada, llevarles comida y provisiones, lo que no teníamos nosotros lo tuvieron ellos. Y finalmente hace un proceso de paz espectacular. Y ese proceso de paz, como dice Dimitri Manuisky, lo voy a enarbolar de lo que yo me acuerdo, que es una táctica a veces pacífica, a veces violenta, pero siempre revolucionaria. Los países capitalistas son estúpidos y cadentes y cooperan siempre con alegría para su propia destrucción. Y en el momento en que bajaren su guardia, los aplastaremos con nuestro puño cerrado. Ese es. Entonces, ese es el comunismo. Ese es. Y ahora lo disfrazaron de supuestamente de decir, y para eso de préstamos políticos que no conocen, que están aliados con el chavismo, con el madurismo y ahora con el castrismo, cuando eso no, eso es una corriente muy grande. Es una corriente exógena, que esta guerra que está financiada por corrientes exógenas. Tiene que ser, y fuera de eso, no, no está manejado precisamente por el hemisferio y por el del vecino de al lado. Ni Petro es tampoco es digamos, es el albacea el que va a acabar con todo esto. Es el comodín donde inician. Y ustedes vieron una botica, y quiero hacer un paréntesis acá, vieron una botica, el desastroso Consejo de Gobierno que repartió a todo el mundo. Eso lo que están haciendo es cambiando el chip de la gente porque Autica sigue Francia Márquez. Entonces, ahora Francia Márquez lo ve una heroína y seguirán ellos manejando. Y acuérdense de mí, dirá que Francia Márquez será la próxima candidata a la presidencia de la República, porque ella no está de acuerdo con Petro y le cantó supuestamente las verdades. Si eso no está orquestado, pues entonces yo no sigo para, como analista. Eso está totalmente orquestado y libreteado. Esto no sé cómo vamos andando, pero en realidad aquí todo lo que está sucediendo está muy bien libreteado. Para terminar, quiero hablar de esto. Entonces, qué está ahora y qué es el después? Un Senado permeado. Tenemos un proceso de ruptura que les acabo de comentar. El postulado de Dmitry Manuilsky, que es lo que les acabo de recitar, prácticamente lo que me acuerdo de lo que él decía, lo que él estaba articulando, una guerra de estratagemas totalmente, y si no acuerden de una parte, la FARC tenían cinco objetivos. Primero era la acumulación de fuerzas, el equilibrio dinámico de fuerzas, seguía la guerra de movimientos, la toma del poder y la defensa de la revolución. Entonces, al volverse político, porque recuerden que Mao decía que cuando tenían que oxigenar el aparato político, el aparato militar tomaba preponderancia el aparato político y viceversa. Y que la política era el 20%, el 80% y la parte armada era el 20%. En fin, ¿qué sucede ahorita? Pues lo que hicieron fue tomar preponderancia el aparato político. El aparato político. ¿Y qué sucedió con el aparato político? Que ya era acumulación de fuerzas políticas, el equilibrio dinámico de fuerzas políticas, guerra de movimiento, ya no era de guerra de movimiento, sino guerra de masas, la toma del poder y la defensa de la revolución. La revolución ha esperado 60 años para llegar a este punto, a tomarse el poder, y lo tienen en este instante. Tienen el poder. ¿Y ustedes creen, audiencia, que lo van a soltar tan fácil? No va a ser así tan fácil. Las Fuerzas Armadas tienen un poder real limitado. Geopolítica dice que el, la, el poder real está dado bajo la boca de fuego de un fusil. Y si no, pues miren lo que está sucediendo en Venezuela. María Corina Machado pidiendo a gritos que le ayuden, pero nadie, no tiene ayuda, no tiene eco. Las Naciones Unidas simplemente, oídos sordos, esto no es conmigo.
¿Y qué pasa con María Corina Machado y el mundo? El presidente electo, constitucionalmente electo, porque el poder real lo tiene Maduro. Ahora el presidente Petro tiene una cantidad de dinero represados, mucha plata represado, y si yo vi toda la intervención de Miguel Uribe, ese dinero represado, ¿qué creen que lo van a utilizar para las próximas elecciones? La institucionalización de todos los estamentos. Si ustedes ven eso, así está Colombia, fue un circo. Ese consejo de gobiernos que nos mostraron, con un gabinete que ha sido cambiado 3 y 4 veces, y finalmente están intentando hacer otro proceso de paz con el ELN. Y ahora, ¿qué va a pasar entonces con las disidencias? Entonces, oiga, venga, lo volvemos a perdonar y hacemos otro proceso de paz y ustedes entran al Senado. Y finalmente, ¿qué sucede con toda la gente de bien? ¿Qué sucede con todos los que hemos sido víctimas del conflicto armado? Es que somos 50 millones de colombianos, 50 millones de colombianos somos los 50 millones que hemos sido víctimas de esta barbarie, de este andamiaje político. Último, quiero decirles, yo una vez en una conferencia que tuve con unos niños, saqué unos niños del Caquetá, no, del Putumayo, y les dije, dibujen el mapa de Colombia. Y no pudieron dibujarlo. Dibujen el escudo nacional, no pudieron dibujarlo. ¿Dónde queda Arauca? No saben. No se defiende lo que no se conoce. Entonces, formamos un nuevo ciudadano con un pegue académico totalmente diferenciador, donde castramos prácticamente la historia, la geografía, la urbanidad y todo lo que era buenas costumbres, y ahora tenemos unos niños que están a merced del reggaetón y a merced de la música y a merced de simplemente de todo lo que tiene que ver digamos, toda esta parte de redes sociales que a veces los reclutan por por esa forma tan perversa que hacen algunos bandidos. El después, yo oí a Miguel Uribe, yo ahorita mire los candidatos que hay, entonces está de los importantes, está el señor que vive en París, está, está Miguel Uribe, que me parece muy interesante, María Fernanda Cabal, Vicky Dávila, no sé si Polo Polo se va a lanzar o cuáles otros candidatos vamos a tener, pero la situación está caótica. Nosotros o nos unimos o nos vuelven a aplastar, y ya está aplastada, ya no tiene reversa. Y en eso los dije, en un momento los dije a eh, a varias personas antes de que subiera Petro al poder, en un programa que me invitaron, dije, Petro va a ser el presidente, y le hice un análisis perfecto, perfecto, alineado porque iba a ser el presidente, y ahora Petro es el presidente. Entonces, sin más preámbulo, pues yo termino mi presentación acá, decirles mi consejo. Ahorita es sencillamente que nosotros busquemos quién va a ser nuestro candidato único de un partido que es un partido de democracia, de derecho, de libertades, de tranquilidad, de espiritualidad, un partido que no acabe con los jóvenes, un partido que no diga que la coca es igual de dañina al whisky o que es menos dañina que el whisky. ¿Cómo se le ocurre decirle eso al presidente Petro, a la comunidad internacional? Entonces necesitamos definitivamente cordura. Y la cordura se perdió todos estos 3 años que llevamos, 2 años y medio, que para mí han sido 20 años, porque hemos retrocedido muchísimo. Entonces, amigos, esta es la presentación que yo tenía para darles, para decirles, hay mucha gente en Ecuador que me está oyendo, amigos que tengo en Ecuador, y decirles pues que aquí estamos. Estamos y para servir como patriotas ante esta situación que se nos viene a Colombia, porque si ustedes ven dentro del plan estratégico de la FARC, ellos tenían el programa por la creación de una nueva Colombia. Y la nueva Colombia está cambiar el escudo nacional, cambiar todo el himno nacional, cambiar absolutamente todo el PIB académico, y finalmente sería una nueva Colombia socialista. Si ustedes ven ahora cómo está deprimido Colombia, los que viven en el exterior que no alcanzan a percibir, pero yo lo alcanzo a percibir, cómo los viejitos van a las EPS y no les dan la droga, tienen que ir 3 y 4 veces con el maltrato que les dan las EPS. Entonces, eso es totalmente injusto para una persona que ha trabajado toda la vida para un sistema de gobierno capitalista, que ha ayudado al sistema de gobierno capitalista, y ahorita lo tiene un sistema de gobierno socialista. Y peor de todo, los colombianos de bien
castigados ante las declaraciones o los compromisos no cumplidos con Estados Unidos, que ha sido un aliado nuestro de toda la vida. Personalmente, pues, considero al presidente Trump como un patriota y mire lo que estamos viviendo ahorita los colombianos, una calvarie impresionante. Y fuera de eso, unos comentarios xenófobos de todos los colombianos y artistas que estamos en todos los lados, porque eso ha crecido gracias a una sola persona que no le interesa a Colombia y no le interesa él. Egocéntricamente es él. Existe él y nadie más que él. Y finalmente, eso, el comunismo es entre amigos. Ustedes ven la presentación que les dice al principio, el, el comunismo es una concentración de poder, pérdida de libertades, no hay incentivos de producción, explotación estatal. Y mire este último pedazo para terminar esta cuestión. Dice la organización estatal burguesa de trabajadores y el lumpen. El lumpen lo consideran, lo consideraba en Lenin, decía que el lumpen era la gente que no servía para nada y que esos eran finalmente los que iban a ayudar a que se cumpliera la revolución. Ese es el lumpen. Los que no son burgueses, pero tampoco son trabajadores que no les interesa trabajar, sino que viven del Estado y que son los que ayudan a tumbar el estamento que hay aquí. Y ese es el lumpen. ¿Cuántos lumpen tenemos nosotros en Colombia? Y que son dirigentes. Dios mío, entonces, mensaje mío es primero que todo darle las gracias a Nidia por invitarme a esto. Yo seguiré luchando por un país donde esté porque amo mi patria con todo mi corazón y espero que nosotros tengamos un país libre. Si nosotros no tuviésemos este índice de corrupción y todo lo que ha pasado durante estos años, digamos, de la formación de Colombia, no hubiéramos dado paso al comunismo. Mi coronel, qué fantástico escucharlo y saber que sigue por la misma línea luchando por nuestra patria como buen patriota que es. Solicito que por favor nos exponga su idea de cómo hacemos para aprovechar el poder que aún tiene el voto, que fue demostrado en varias ocasiones, especialmente ahorita en Venezuela y en Estados Unidos. ¿Cómo hacemos para superar el control que tiene la izquierda sobre la registraduría, el Consejo Nacional Electoral y eh, el poder de la informática que se está manejando allí, el voto electrónico y demás, mi coronel? Y también de una vez, si nos puede recordar el nombre del libro que nos recomendó, que no lo escuché bien, mi coronel. Gracias, señor. Bueno, gracias, mi coronel. El nombre es de... Hay varios libros que me gustaría que leyeran ustedes. Uno, este es Un país sin derechos de Fernando Vargas, que es muy bueno. Y, no, voy a tratar de conseguirlo y se lo voy a mandar, se lo voy a mandar allá porque Fernando Vargas es muy amigo mío. Este es el ELN, Carlos Medina Gallego, una historia de los orígenes del ELN. Acuérdense que el ELN, me olvidó colocar una diapositiva ahí para decirle a ustedes. El ELN fue desarticulado en la Operación Anorí, fue acabado y destruido en la Operación Anorí. Las FARC fueron destruidas básicamente durante el gobierno del presidente Uribe. El M-19 digamos, se entregaron o se terminaron después de lo del Palacio, del holocausto del Palacio de Justicia, que finalmente los militares fueron los que salieron pagando sobre esta situación. El EPL sucumbe, digamos, ante las autodefensas y el ejército revolucionario guevarista también se tira hacia un 3 y sucumbe. Después sigue el Ricardo Franco que era una guerrilla que la manejaba Arias, Fedor Reyes, Javier Delgado, que llegó y dijo que todos eran infiltrados de la guerrilla, del ejército, todos eran tenientes del B2, niños de 17 años que eran tenientes del B2 y asesinó más de 400 personas, el monstruo de los Andes. Entonces, para contestarle su pregunta, mi coronel, quiero decirle lo siguiente. A ver, primero que todo, es importantísimo, importantísimo nosotros que a través de un foro tan importante como este, y hay más foros importantes, que nos articulemos una sola oída, nos articulemos quiénes somos, cómo estamos identificados y hacia dónde vamos. Pero tenemos que empezar a manejar una simbiología. Esa simbología nos puede llevar a nosotros a decir cómo estamos identificados y cómo nos vamos a identificar de ahora en adelante y qué es lo que queremos para nuestro país. Que definitivamente lo que se viene para nuestro país, como está planteado ahorita, es una guerra de estratagemas. Esa guerra de estratagemas está totalmente llevada
precisamente para cambiar el chip. Ahorita Petro no pudo, pero Francia sí va a poder, o Francia no va a poder, pero sí va a poder eh, este Cristo, así. O sea, finalmente nos van a volver a sacar otra vez de la cordura y nos van a tirar a eso. Entonces, a ver, yo lo que sí considero es que utilizar nosotros estos canales de comunicación son muy importantes, que nos oigan, que nos identifiquemos, que crezcamos en esa audiencia, como decía Salamea en el sueño de las escalinatas, y crece la audiencia, y crece la audiencia. Como decía Salamea, es importante que esta audiencia crezca. Uno más uno en sinergia, en planeación estratégica, no son dos, son 10, son 20, son 500. Ese es uno más uno. Entonces, en ese sentido, mi coronel, es importante que nos unamos. Nidia hace un papel muy fuerte, pero sí, Nidia, yo quisiera ayudar, pedirle un favor grandísimo, que haga un foro con todos los candidatos de derecha. Eso sí nos dejaría un candidato único o dos candidatos únicos para nosotros llegar allá muy fortalecidos, porque no podemos seguir así. Eh, lo de lo de la registraduría, hay un consejo, ahí decía, decía Jorge Luis Gaitán, decía que el pueblo elige hasta las 4 y de ahí para allá le toca la registraduría. Entonces, los testigos electorales, todos tenemos que ser testigos electorales, porque mire, si María Corina Machado logró demostrarle al mundo que este bandido es un corrupto, miserable, asesino y que logró cambiar las actas, porque nosotros no podemos, que tenemos toda la capacidad y todo, y tenemos todavía a todos los colombianos de bien adentro, adentro de nuestro territorio nacional. Entonces, es así. Sería esas dos premisas, los testigos electorales, el que se pueda prestar para el testigo electoral, vamos con ellos. Gracias, mi coronel. No, mi coronel, usted. Doctor Álvaro Gallón. Gracias, doña Nidia, muchas gracias. Coronel, primero felicitarlo por su exposición, me pareció excelente, coronel Valencia. Yo estaba analizando todos estos días lo que pasó con ese Consejo de Gobierno televisado y mirando comentarios, hay de todo tipo, hay de todo tipo de comentarios. Muy a la colombiana, tratan algunos de convertirlo en un chiste o en una jocosidad o cambian de tema, pero para mí, no sé, de pronto estoy equivocado, para mí eso es el lanzamiento de toda la campaña de la izquierda para las elecciones 2026. Ese fue el lanzamiento. Si se analiza con cuidado, esa parte es clarísima. En ese sentido, estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Enrique Gómez Martínez, que eso estaba perfectamente calculado. No hubo nada que no estuviera calculado. ¿Sí? Mm, y lo que usted dice me parece de una importancia enorme. Si ellos ya lanzaron su campaña electoral 2026, hacer lo que usted está diciendo me parece de una importancia enorme, pero de una importancia enorme. Inclusive hoy escribí un artículo que se lo voy a mandar a doña Nidia, por si alguien lo quiere, pues que lo pida. Eh, Justamente sobre eso, tenemos que darle toda la seriedad a vida y por haber a ese Consejo de Gobierno. Eso es de una gravedad que uno no alcanza a imaginar. Inclusive Juan Fernando Cristo sabe perfectamente que, que la solución ahora es aceitar toda la maquinaria política. Inclusive estaban proponiendo vender todos los contratos de Ecopetrol, como ustedes vieron, ¿sí? Él sabe que tiene que cambiar gente y aceitar la maquinaria política para poder hacer eso. Entonces, lo que viene es muy grave, sumamente grave, coronel. Eso era lo que quería
mencionar. Que, mire, hay un documento que tiene la FARC, se llama Plataforma Política para un Gobierno de Reconciliación Nacional por una Nueva Colombia. Ahí está escrito, en el plan estratégico de la FARC, ahí está escrito que cuando uno falla, entonces el otro de una vez hacen toda esa pantomima. Está escrito. Lo que usted está diciendo es una campaña política, pero nosotros somos ciegos y miopes, y nosotros nos acaban las intenciones con un reinado, con un partido de fútbol. Entonces, eso ahí está escrito y no tomamos eso con seriedad como debemos tomarlo. Acuérdese de dos cosas. La historia no es de quien la vive, sino de quien la escribe. Y la historia la están contando ellos y nosotros aquí donde tenemos la pluma. No la tenemos. Entonces, eso es lo más importante, doctor. Mire, importantísimo lo que usted acaba de decir. Ese fue el lanzamiento político por una nueva Colombia. De ahí para allá, acuerden de eso. Este momento tiene que acordarse todo el tiempo, porque eso usted lo acabó de bautizar. Este fue la plataforma política por una nueva Colombia y va a iniciar con Francia Márquez. Sí, Así estoy totalmente de acuerdo con usted. además, toda esa crítica a los ministros, ¿sí? Es una malicia para poner en marcha lo que llaman el famoso poder popular constituyente. Porque Ujú. en el fondo, si uno analiza ese Consejo de Gobierno, lo que está diciendo es que las instituciones no sirven, que la Constitución no sirve, que no hay gente capacitada para dirigir el país. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lanzar el poder popular constituyente y iniciar ya su... Son como dos, como una tenaza. Ese fue la inauguración de la campaña política de Petro Pero, 2026 y de toda la izquierda colombiana. mm, Eso es, coronel, muchas gracias, gracias. doctor. Muchas Porque gracias, muy doctor. inteligente su exposición, Gracias. oye. Gracias, doctor. Doctor, Y Ale- siempre a la orden. Bueno, doctor Alexander Rabinovich. Muchas gracias a mi coronel, estupenda presentación y gracias por acompañarnos esta noche. Quisiera que profundizara un poco sobre la estructura detrás de una posible candidatura de Francia Márquez. ¿Quiénes son? ¿Cómo van a montar eso? Y la segunda pregunta sería, asumiendo un cambio pacífico de poder en el 26, ¿cuánto tiempo cree que se tomará el país para ah, re- reconstruir las ramas que han sido tan ah, desmontadas como inteligencia, aviación, fuerzas especiales? Gracias. Sí, doctor, imagínese, impresionante pues las dos preguntas que usted me hace. La verdad, la estructura que tiene Francia Márquez es toda. Es que no hablemos de las bodegas. Las bodegas es un tema que, como le dijera yo, es propagandístico. Acuérdate que la guerra política tiene varias aristas, ¿no? Guerra de propaganda, guerra de medios, guerra jurídica, guerra política y guerra de guerrillas. Esas son las aristas que tiene la guerra política y los alinea así el Soviet Supremo. Entonces, en ese sentido, pues imagínese. Tenemos una estructura armada, que es el ELN y las FARC, que están vívitas, y tenemos una desinstitucionalización del Estado, donde no hay poder, donde los militares no tienen capacidad de vuelo, no tienen capacidades, digamos, porque no está comprando armamento bélico precisamente para ayudar a esto. Están desmontando todo lo que es a los generales de inteligencia, no queda ninguno, para que ustedes sepan, no queda ninguno, todos fueron sacados de digamos, de órbita, todos los generales de inteligencia reencaucharon a un general, el general que yo lo conozco, Emilio Cardoso, es compañero mío, es muy bueno, es un hombre muy pro. Entonces, sin embargo, pues los militares activos y retirados seguimos teniendo el mismo concepto frente a la estructura del Estado y el manejo del Estado. Pero em, Francia Márquez, digamos que no sea Francia Márquez, tiene ahí un jefe de gabinete que es muy inteligente y que lo maneja perfectamente. Acuérdense que nosotros, dentro de la parte que aprendimos de la parte de interrogación, había un bueno y un malo. Entonces aquí el malo es Petro y el bueno es Francia. Entonces eso divide sociedades.
y finalmente ellos están organizando todo su aparato político y ya lo tienen organizado. Y si usted ve toda la plata que han cogido de las pensiones, toda la plata que han cogido de todo, de las carreteras, del Ministerio de Cultura, de todo, a ellos no les importa. ¿En dónde quedó? Yo le digo a los chocuanos, ¿en dónde quedó las fantasías que le iban a entregar a los Chocó? Yo viajo mucho al Chocó. ¿En dónde está? ¿En dónde está el tren aéreo que les iban ayer hasta Urabá? ¿Dónde está? ¿En dónde está la continuación de las autopistas 4G que hizo Santos? Las 4G, las 5G que hizo Santos, las 4G, perdón, que hizo el presidente Santos y que finalmente están destruyendo y deshaciendo, que por eso vendieron a Isagen. ¿En dónde está todo eso? ¿Qué pasó con Refijar? Con Reficar? O sea, es que estamos hablando de miles de millones. Mire, yo tengo un libro que se llama Las finanzas de la subversión. Es un libro de un doctor Borda, bueno, no me acuerdo de quién es, pero es un libro de las finanzas de la subversión que es interesantísimo y las finanzas de la subversión manejando toda la parte del narcotráfico. Imagine decir Petro audazmente que la cocaína no hace el daño que hace el whisky. Cuando la cocaína, como siembran esa coca y para volver coca la hacen con cemento, con gasolina, la hacen con querosene y finalmente hace un polvo blanco que estimula las células de las personas y las vuelve locas, ¿no? Y fuera de eso, después lo vuelven con polvo de ladrillo. ¿Y cómo no va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso más menos dañino que el whisky? Entonces, detrás de todos esos miles de billones de pesos, miles de billones de dólares, perdón, se está moviendo una corriente política que no está manejada por Petro, no está manejada por Petro. Petro es el alfil, Petro es el alfil, Petro es el alfil para poder llegar y poder institucionalizar al que necesitamos ahí o al que necesitan ahí. Eso dirán la izquierda. Entonces, a eso se viene, eso ya está organizado, ya está hecho, ya está orquestado y ya tienen, yo estoy seguro que está nombrado hasta los ministros, porque ellos no van a soltar el poder. Acuérdense de lo que yo les dije a ustedes, son cinco fases. La acumulación de fuerzas, el equilibrio dinámico de fuerzas, la guerra de movimiento, guerra de masas, la toma del poder y la defensa de la revolución. Y si usted mira los postulados digamos, del comunismo es agudización de crisis y contradicciones, la, mm, la dictadura del proletariado, toma del poder y la defensa de la revolución. Entonces eso es. Y siempre he sostenido, y por eso es que no sacan a Maduro. ¿Dónde está la fuerza para sacar a Maduro? Porque necesitan a Colombia y Venezuela juntos. Siempre lo sostuve en este foro que me invitaron a mí para España, donde decían Colombia y Venezuela juntos. Pero para eso también necesitaba un comodín extranjero que tenía que ser, digamos, la joya de la corona que era España. Y por eso ustedes ven España cómo está permeada. Entonces, nosotros estamos viendo la peor época no es ahorita, no ha empezado, estamos iniciando esa peor época. Entonces, yo, la verdad, doctor, quedo aterrado sobre, digamos, las dos preguntas que me han hecho, porque me ponen a pensar aún más hacia dónde va a llegar esto y cómo está organizado y qué sigue después de todo este gran libreto que tienen armados. Todo lo de Petro es un libreto, hasta el travesti es un libreto. Todo es un libreto para hacerse más famoso. Todo es un libreto para tumbar todos los estamentos del Estado. En la recuperación digamos, otra vez de todo el plan 10.000 de los soldados profesionales, de la aviación del ejército, de la inteligencia pues ya quedó diezmada, todo el poder de inteligencia prácticamente lo dan al DNI que lo está manejando la, lo maneja un ex militante del M-19. Entonces, ahí nosotros estamos, digamos, incursos a esa inteligencia. Para que ustedes sepan cómo hacían en la Gestapo, en la SS, cómo hacían ellos para manejar, para controlar la población. Era que en una cuadra la mitad eran inteligencia y los otros eran trabajadores que no podían hablar. Entonces, el que hablara lo sacaban, se lo llevaban y lo asesinaban, lo metían a un campo de concentración. Así vamos a terminar nosotros. Pero yo sé que ustedes, la mayoría en el exterior, pero en Colombia todavía queda mucha sangre patriota y nos vamos a demorar mucho tiempo en reorganizar el ejército, volverle a darle capacidades. Acuerde que la mesa tiene cuatro partes.
mando, control, comunicaciones y logística. Cuando usted tiene el mando y tiene el control, está perfecto. Tiene comunicaciones, está perfecto, pero si no tiene logística, está muerto. Y el ejército hoy en día no tiene logística. Y yo le añado otra pata a esta que es jurídica. Si ustedes ven los soldados en Timbío, Cauca, en todos los lados en el Cauca, son cargados por los indígenas porque no pueden utilizar las armas, no las pueden, porque son movimientos indígenas, son mingas indígenas. Y acuérdense que les dije ahorita también, para declarar conflicto armado interno, para declarar un proceso de paz tenían que declarar conflicto armado interno. Y entonces dentro del Pacto de Nueva York y todo lo que se viene, digamos, con los protocolos unidos de Ginebra, entonces tenían que decir que el ejército revolucionario comunista tenía un estatus de beligerancia. Y ese estatus de beligerancia, pues está ya firmado, está dado, y se les dieron un mando, tenía un mando responsable, tenía comunicaciones, tenían parches, tenían todo, tenían soldados y podían tener antimisiles, tenían unidades de misiles. Entonces, por eso fue que se hizo el proceso de paz. Entonces, en ese sentido, si usted analiza desde el presidente Santos hasta ahorita, todo ha sido un libreto, todo ha sido un libreto. Y ese libreto nos corresponde a nosotros como patriotas, entonces, desenmascarar, porque no podemos seguir así. La verdad es que una golondrina no hace verano, pero sí es importante, doña Nidia, que usted invite a todos los candidatos a un foro. Y ese foro sería bien interesante desde Nueva York y de todas partes del mundo decir, vamos a pensar en un candidato único que nos va a sacar de este problema, porque es la única forma. Y que no nos van a matar, ¿no? Porque esa es la otra. Sí. Ok. Sí, Muchísimas gracias. usted, doctor. Señor Oscar Hernando Bustamante. Lidia, buenas noches para todos los presentes en la mesa y para mi amigo el coronel Felipe. Eh, un cordial saludo. Quería recordarle al coronel Felipe que aquí se cometió un grave error en el tema de la seguridad democrática, porque la seguridad democrática debió haber sido una política de Estado más no una política de gobierno. Es un tema que tenemos ahí planteado en Nidia. Estoy terminando de organizar bien el tema para que lo tratemos en otro momento. Pero recuerde, coronel Felipe, que primero el ELN eh, fue derrotado en el nordeste cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia y lo dejó apenas con 40 hombres. Ya luego llega Álvaro Uribe a la presidencia de la República y empezó por ese asesoramiento que yo le insinué a él, que reitero, en otro tema lo vamos a tratar, eh, se logró derrotar a las FARC. Pero en ese orden de ideas yo le dije al doctor Uribe, hay que acabar con las FARC, porque es que prácticamente se acabó la FARC en casi todo el territorio colombiano, pero no es que se hayan ido, no es que se las haya acabado, sino que se replegaron en la cordillera occidental. Y ahí fue cuando yo le dije al doctor André Felipe, que era el ministro de Agricultura, y le dije, hombre, incluso estaba el doctor Luis Carlos, de alto comisionado de paz, y estaba también el doctor Benjamín Correa. Y yo fui uno de los que le lancé la voz al presidente y le dije, hay que acabar las FARC que están replegadas en la cordillera occidental esperando a que usted baje. Entonces, la respuesta del presidente era que allá estaban bien, pero ¿qué estaban haciendo las FARC allá? Estaban era traqueteando, estaban era produciendo narcotráfico y exportando el narcotráfico por esa zona, porque ahí recuerde que ese ha sido el nido de los submarinos, de este transporte de grandes toneladas de cocaína hacia el exterior, y fue como se enriquecieron. Para hoy salir, ya que el presidente Uribe no llegó a, el presidente Uribe no llegó a concretar bien la reelección, ellos aprovecharon ya lo que tenían armado con Santos para venir a colocar prácticamente al ejército colombiano y al Estado en jaque porque ya estaban armados. En este momento están mejor armados estos sinvergüenzas que el mismo Estado. ¿Por qué? Porque recordemos que este presidente sacó
todas las fuerzas militares, toda esa inteligencia, toda esa sabiduría de campo, como la tiene el coronel Felipe, como la tiene el mayor, recuérdeme, Castillo, Jorge Castillo. no, hombre, nuestro amigo en común, Felipe, Harvin Solarte. Harvin Solarte, que persiguió a Karina. Mire, Harvin Ujú. Solarte persiguió tanto a Karina que se daban prácticamente de tú a tú. Harvin Solarte tiene una pierna prácticamente hecha con puro metal. Tiene le botaron medio cerebro. Llego y le pregunto yo a Harvin, que es hijo de un amigo mío que fue alcalde en el municipio de Caracolí. Le pregunté yo, hombre, ¿cómo estás vivo? ¿Cómo despertaste de esa situación? Porque le botaron medio cerebro, así o no así. Así Eh, él perdió los 4 dedos de oiga, una mano. y llega y dice este maestro, yo me desperté a los 6 meses en una clínica en Nueva York. ¿Y usted piensa que hay algún reconocimiento del Estado para un tipo de persona de esta? No, en absoluto. Entonces, esta es una cosa que realmente deja mucho que pensar de un gobierno, de un país indolente ante las fuerzas militares, eh, que realmente, digo yo, aquí más que condecoraciones, debieran de existir una calidad de vida para todos estos héroes de la paz. Aquí tenemos dos cosas. Lo primero que tenemos que hacer es una ley, propiciar una ley de seguridad democrática como política de Estado y una ley de seguridad jurídica como política de Estado. ¿Para qué? Para que no suframos lo que estamos viviendo en este momento. Mire, es imposible creer un país tan inmensamente rico, un departamento de Antioquia tan inmensamente rico con tanto pobre. Y tenemos con qué hacer riquezas, con qué generar producción agropecuaria. Están todos esos fondos para fiscales del sector agropecuario, esperando que los descentralicen. He dado la fórmula y eso no se ha hecho. ¿Qué es lo que se ha hecho con eso? ¿Por qué el doctor Laforí está allá? Porque Santos en los 8 años que estuvo de presidente lo dejó incapacitado económicamente, es decir, no le transfirió esos fondos fiscales del sector ganadero que los maneja el Ministerio de Agricultura, no se los transfirió. Entonces ahora llegó y lo cogió Petro y le dijo, o te vas a hacer el proceso de paz con el ELN o te dejo sin plata. ¿Qué tuvo que hacer? Hice. Entonces, esto es una marioneta, estamos en un país al algarete donde no tenemos los cojones para poder defender este país. A mí, algunas personas me han tildado de pronto de paráclito, pero yo soy un paráclito de Dios, yo no soy un paráclito de la delincuencia. A mí, que me tilden de lo que sea, pero yo voy para adelante con este proceso. Vamos a ver, he estado 2 veces concursando en el proceso político para la Asamblea Departamental, porque el objetivo mío es ese. Esos dos temas que acabo de expresarle y el tema de la descentralización de los fondos para fiscales del sector agropecuario, que yo desde la Asamblea sé convertirlos en unos proyectos de ley a través de la Federación de Diputados para comprometer a todos estos sinvergüenzas parlamentarios que no han querido eh, ejercer su calidad de tal en la confianza que le dio el Estado colombiano y que le dio cada departamento. Pero desde allí tendremos que buscar una fuerza mayoritaria en cada departamento para poder comprometer a esta gente. Porque mire, ¿qué hizo Petro ahora con todo el tema de la Guajira? Él sí les dio para que hicieran corrupción, pero ahora se la está cobrando. ¿Por qué? Porque ahí los tiene y les dice, bueno, si ustedes no me votan por esto, entonces voy a delatar. Entonces, ¿qué están haciendo? Mire la pasada elección perdón, el pasado proyecto de ley y pasó incólume. ¿Por qué? Porque les dijo, o votan o los denuncian, entonces todo el mundo a votar. Esto aquí es como dice el coronel Felipe, esto aquí lo está manejando este tipo como realmente debe manejar la corrupción en Colombia. Entonces, esto no podemos seguir permitiendo esto. De todas maneras, yo les agradezco mucho y estaremos prontos a vernos en esa presentación que tengo pendiente con Nidia
sobre el tema de la seguridad democrática y cómo fue que se dio Vive Colombia Viaja por ella. Muchas Muy gracias. bien, doctor. Muchas gracias, doctor Bustamante. Muchas gracias por sus apreciaciones. Yo lo único que le digo es que el ELN fue derrotado también en la operación Anorí en el año, creo que en el año 76, 77, Sí, los fue hermanos Vázquez derrotado Castaño. los hermanos Vázquez Castaños, que uno fue derrotado ahí, inclusive sirvió de comodín para que sacaran al mayor que estaba en esa época, que llegó a mayor general, lo sacaran dentro del libro Nunca Más. Acuérdate que ese libro Nunca Más, hay varios libros, ¿no? Para los pasos de la guerra sucia, libro Pero sí Nunca se acuerda Más, dónde, sí se acuerda Felipe terrorismo dónde fueron. Sí se acuerda dónde se fueron. A Cuba. a Cuba, sí, por Y eso. se fueron con Uno todas se las fue a Cuba, riquezas de los claro, atracos de las cajas agrarias. claro, claro, están en Cuba, sí, claro, están en Cuba. Así fue. Entonces, esos fueron los libros que, para los pagos de la guerra sucia, terrorismo de Estado, nunca más, Colombia de represión 70-81. Entonces, esos libros sirvieron de preámbulo pues para poder llevar y hacer esas denuncias internacionales y calificar a los miembros del Estado y los que apoyaran, que fueran del ejército y de la policía, que los acusaran como violadores grandes de derechos humanos porque ellos manejaban lo que es la parte de la legislación del derecho internacional humanitario de los conflictos armados, que tiene una legislación totalmente especial y totalmente diferenciadora. Doctor Bustamante, gracias. Hoy, ¿cuál es el verdadero papel de las Fuerzas Armadas y la policía en Colombia ante la situación de caos total que tiene la nación? Esa es una inquietud. ¿Cree usted que los partidos políticos que están contaminados absolutamente todos por la guerrilla, bien sea en los cargos directivos o sean los cargos de elección popular o de asignación, sean la solución para el actual momento del país? ¿Y cuál es su visión del proceso de paz? ¿Sí o no? Y estoy de acuerdo contigo. Ojo, es importantísimo ese foro político. Muchas gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Vean, el proceso de paz, primero que todo ya se hizo. Digamos, el presidente que suba, retroceder en el proceso de paz de lo que se llevó a Urtica, pues va a tener toda la comunidad internacional encima y va a tener sanciones internacionales Colombia. Y esas sanciones precisamente van desde el campo económico hasta, digamos, el campo de volver a Colombia un país paria. Entonces, sí es importante, digamos, que el proceso de paz, como tal, como está planteado, eh, yo no estoy de acuerdo, porque yo voté no al plebiscito y a nosotros nos robaron ese plebiscito, nos robaron, nos atracaron, nos asaltaron, nos humillaron, nos volvieron nada con ese plebiscito. Dijimos no, y no solamente aquí, sino en todas las partes del mundo que dijimos no a ese proceso de paz. Y Santos dijo, es que si no votan el sí, entonces vuelven otra vez vuelven otra vez a que la guerrilla otra vez a asaltar las clases. Entonces, imagine eso tan grave. Nosotros prácticamente, a pesar de que nos condicionaron y nos metieron una cantidad de miedo y todo eso, pues el proceso de paz se firmó. Y a pesar de que teníamos una posición tan fuerte, yo no entiendo qué fue el papel de la oposición. No entiendo. Pero el proceso de paz tiene que revisarse a la luz del derecho internacional humanitario de los conflictos armados. Y todos los delitos que leí ahí tienen que pagar en la cárcel y podrirse en la cárcel, porque esos sí son delitos de lesa humanidad. Lo que quieren hacer es lo que les decía a usted, el proceso de ruptura, de pasar de ser acusados, y pasan los militares a decir que esto fue un estudio sistemático del Estado para poder acabar con algunos jóvenes protegidos del Estado que los capturaban y los vendían como carne de cañón y los mataban. Que hubo, sí, eso seguramente sí hubo, pero que ello haya sido una política de Estado, nunca, nunca. Que sea sistemático, menos tampoco. Que esté metido todas las brigadas en el mismo proceso, no, porque no hubo una instrucción, porque yo estuve en el Estado Mayor, nunca me dio una instrucción que tocaba hacer esto, y mucho menos nadie la iba a cumplir porque es que no había una obediencia debida. Y referente a la pregunta, doctor, que usted dice sobre cuál es el papel de las Fuerzas Armadas ahora, pues las Fuerzas Armadas tendrán que recuperarse. Acuérdate que son unas Fuerzas Armadas democráticas. Y yo espero de todo corazón, espero con todo mi afán
que Colombia salga de de este socialismo en las próximas elecciones, porque van a haber elecciones y no las podemos perder. Tenemos solamente un momento histórico único donde nosotros o salimos adelante o quedamos relegados. Miren lo que está pasando en Ecuador. Un presidente, Correa le entregó a un presidente, el presidente lo traicionó y finalmente esa traición llevó a que estuviera en este momento Novoa al poder. Pasaron dos presidentes después de Correa y ahora Correa le están destapando todos los crímenes que cometió. Todos los crímenes habidos y por haber. Y aquí a la guerrilla, cuando le vamos a tapar los crímenes? Es muy difícil porque ellos están infiltrados en todos los estamentos del Estado, pero sin embargo se va a poder, siempre y cuando tengamos un gobierno muy audaz, que sea muy capaz, que sea que tenga un socio tan importante que no lo pierda como Estados Unidos, como Inglaterra, como Israel, o sea, que siga, que como España, con los países europeos, que no perdamos esas sociedades y que sigamos con eso. Pero la capacidad de las Fuerzas Armadas hoy día es más, pues obviamente eh, va eso, digamos, en detrimento y va sobre todo en un nuevo adoctrinamiento para los jóvenes que están entrando a la escuela militar y pues está la tal doctrina de Damasco, donde están cambiando toda esa información. Entonces, en ese sentido, yo sí pienso que es importantísimo que primero lo ganemos políticamente para poder refortalecer nuestras Fuerzas Armadas y poder reinventarnos y poder tener un tanque de pensamiento y empezar a tanque de pensamiento. ¿Con quién lo hacemos? Con los personajes retirados, con gente retirada que es muy valiosa, que pueden trabajar y que conocieron la vieja guardia y que saben cómo es y cómo se derrotó el enemigo. Es así, porque ahora, hoy en día, en este momento, las fuerzas militares no tienen capacidad ni siquiera de entrar al Catatumbo y mira lo que está sucediendo en el Catatumbo. Mira lo que está, lo que está sucediendo ahí en Nariño para llegar al puerto de Buenaventura. Es increíble. Tenemos ya sitios perdidos totalmente. Ya estamos viendo salir las pescas milagrosas. Ya salieron en el Cauca. Ya están tomando sus poblaciones enteras. Ya están saliendo acá en las postrimerías de Cundinamarca. Es decir, que vamos a tener otra vez una sociedad secuestrada. Pero esta sociedad secuestrada reacciona con los votos ante el momento político. Y esa sociedad secuestrada, pues tenemos que tener la capacidad de informarle a todo el mundo lo que está sucediendo para que no repetir la misma historia de Venezuela. Y recuerdo una época aquí en unas elecciones que por qué le están dando el tema social. Miren, porque eso da voto. Entonces buscan es a lo que va a voto. Ahora como se está poniendo muy el tema libertario, recibí de alguien que está apoyando de unas personas que para una reunión aquí en Barranquilla, que vive en Bogotá, que era para una reunión y que si iba con el tema libertario y le iba a jalar, pero bueno, dijo no, que sí. Y es una persona del Centro Democrático y no le jala el tema, nunca le ha jalado el tema libertario. ¿Qué está pasando? Que cuando van a entender los políticos que no es con lo que se pega, sino con lo que verdaderamente son y que verdaderamente crean que esa es la línea que debe ir hacia, esa línea es por donde debe ir el país. ¿Qué está pasando? Yo le voy a contestar simplemente cuando toquemos fondo, nos vamos a dar cuenta y cuando perdamos nuestra libertad, nos vamos a dar cuenta cuánto vale nuestra libertad. En este momento la tenemos perdida, casi que perdida. Pero cuando usted que vive en Barranquilla, cuando le controlen a usted su teléfono, le controlen sus redes sociales, le controlen su comida, le controlen su tiempo para moverse hacia su trabajo, ahí es donde usted va a entender que necesitamos un político que pueda sacar esta situación. Y para terminar esa pregunta le cuento, yo participé en eh, quise ser candidato político para una alcaldía y lo hice con 0 pesos. Y le digo una cosa, era increíble cómo saltaba plata por todos los lados para poner el candidato que querían poner ellos, porque no tuve la capacidad de tener testigos electorales. Si no, yo sé que hubiera quedado en menos de segundo.
pero sin embargo, y es el que ganó, tampoco hubiera ganado. Lo cierto es que esta fue la situación, esta es la situación que está ahora planteada. Lo único que le digo es que hagamos lo que nos toca hacer cada uno como patriotas y como miembros de un Estado, escoger bien quién viene ahorita pues para ser el próximo presidente de la República nuestra. Y ojalá que ese próximo presidente se amarre bien los pantalones y meta a todos los criminales a la cárcel, tipo Bukele, es lo único que necesitamos. Y así acabaría esta situación. Entonces, Edir, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pero de todos modos, muchos están pensando en yo me voy en el árbol que más sombra dé, pero no Mm. piensa en un proyecto de país real y en lo que verdaderamente necesita Colombia. Porque entonces, si es así, siempre va a estar, vamos a tener que Petro siempre va a estar en la presidencia. Entonces es un mensaje que los que se dicen ser de derecha miren bien, piensen más de la gente y no en ser oportunistas. Vale, Edir, gracias. Entonces, yo creo que la labor que nosotros tenemos que hacer como partidos políticos no es tratar de conseguir cuántos votos para meter nuestros candidatos y para darle continuidad. La labor que tenemos que hacer como partidos políticos es tratar de hacer patria y tratar de poner gente que no tenga corrupción, lo que yo he mencionado también en este programa, la política, Ujú. gente que no sea podrida políticamente y gente que tenga la mejor buena voluntad. Muchos dicen, es que en Colombia no hay con quién. No, en Colombia sí hay con quién si nos ponemos a hacerlo. Lo que pasa es que la mafia, el narcotráfico y todo lo que tenemos pegado es muy complicado y muy difícil. Entonces yo quería hacerle esas diferencias. Yo sé que en este momento no es punto para empezar a discutir los temas, pero sí ya quería hacerle esa forma de pensar que yo tengo, Coronel Valencia. Mi mayor, venga, yo muy respetuoso de lo que usted acaba de exponer, le voy a comentar algo. A ver, usted, muchas veces usted sí que tiene las cicatrices de la guerra, de todos los heridos que levantó y todos los que tuvo que operar cuando estuvo en el hospital militar, cuando estuvo en el servicio activo. Usted sí que conoce esto. Así como usted conoce esta situación por dentro de los litros de sangre que se derramaron de patriotas enteros, yo conozco todo el plan estratégico de la FARC. Conozco absolutamente toda esta parte y conozco muy bien y he diseñado y he hecho un estudio al máximo de qué se viene para el país. Y le cuento una cuestión. Esto, vuelvo y le digo, esto está libreteado. Petro no va, no, o sea, me va a casar con con esto, con el que le voy a decir, Petro no lo van a dejar seguir, por nada de este mundo va a seguir, porque así declara Comisión Interior y disuelva el Congreso, no puede seguir porque entonces se volvería una dictadura. Y una dictadura definitivamente, eh, si bien es cierto que no han podido acabar con la dictadura de Maduro, pues también es un buen mensaje lo que usted me acaba de decir, de que ahí se puede montar otra dictadura y no pasa absolutamente nada. Pero es que se le olvidó una cuestión, que Colombia está manejando prácticamente el Atlántico y el Pacífico. Y geopolíticamente dicen que para dominar el mundo, para dominar la parte, digamos, para dominar, dicen que tienen que tener los grandes estados, tienen que tener tres posiciones continentales y dos insulares. Y una posición continental es Colombia como punto geoestratégico. Y si fuera así, ya Petro hubiera quitado los radares de todos los lados y hubiera acabado con todos los radares como lo hizo Correa. Los radares siguen intactos, porque es lo que nos garantiza el trabajo contra el narcotráfico. Pero entonces, en ese sentido, mi mayor quiero decirle que lo siguiente, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer y necesariamente tenemos que pensar en que esto se va a solucionar en las urnas en las próximas elecciones. Porque si usted ve, no podemos tener, este es un gobierno de transición. Y este gobierno de transición a la izquierda total, estamos a punto de ver el próximo gobierno que viene totalitarismo, con totalitarismo. Entonces, sí le cuento la historia de mi coronel para mi mayor, para que usted sepa que eso está planteado dentro de la octava conferencia. Eso está planteado dentro de todos los documentos que hicieron ellos mismos.
y que fueron planteados por corrientes exógenas. Ellos hicieron todo el plan estratégico. Y eso no lo hizo Tiro Fijo, pues Tiro Fijo no tenía ni cuarto de primaria. Y lo conoce mi coronel Homero Rodríguez, está acá, que está viendo, él sabe cómo fue la situación de esta, digamos, de esta guerra popular prolongada que se ha partido prácticamente el país en dos y lo han polarizado de una forma miserable. Pero para eso ellos tenían que formar el nuevo ciudadano, el nuevo hombre ciudadano. Y duraron 20 años formándolo, ya lo tienen formado, claro, porque nosotros permitimos que nos cambiaran la educación, permitimos muchas cosas, toca volver a recuperar eso. Ahora, que se suba a la izquierda otra vez, no está descabellado, se puede volver a subir, pero Petro no sigue. Eso sí, Petro no sigue. Se lo aseguro que no sigue. No, no porque lo van a asesinar o algo, porque eso no va a suceder. Petro va a seguir siendo un ciudadano común y corriente y va a morir de viejito, 85 años, espero que muera viejito, lo que sea, y ya, pero lejos de hacerle daño a Colombia. Pero necesariamente sí hay una circunstancia aquí muy, muy delicada que el socialismo sigue y sigue. Y mire, si Milei no hace lo que hizo y utilizó prácticamente el libro ese de Chan de la estrategia de Océano Azul, de disfrazarse y de salir ahí con un bufón y decir tan y acabar con la maldita izquierda como él hablaba, entonces finalmente no llega a ser presidente de la República, pues se hizo ir. Entonces fue así. Nosotros tenemos que cambiar el esquema político. Yo, por ejemplo, veía a Miguel Uribe, veía a María Fernanda Cabal, a Vicky Dávila, a todos los que están ahí presentándose a J. Hernández, presentándose para el Senado, pero finalmente no conocen la génesis. Tenemos que empezar por lo primero, por lo primario. Entonces, volvamos otra vez a reunir un tanque de pensamiento muy valedero. Una persona como Nidia que nos pueda ayudar a articular, porque si nosotros estamos articulados, si hay más de 10 candidatos a la derecha, entonces así si nosotros podemos perder esta, digamos, esta hegemonía que tenemos o este pensamiento que tenemos en las próximas elecciones que ya prácticamente estamos a las postrimerías. A Petro le queda un año y medio básicamente de gobierno y para mí han sido 40 años y para todos los colombianos han sido 40 años, que todos estamos deseando que se vaya pronto. Les hacemos una amable invitación a visitar dos cuentas que tenemos en la plataforma de YouTube. Eh, una cuenta se llama Conversatorios con Doña Nidia y la otra se llama Democracia y Libertad con Doña Nidia. Yo sugiero que le coloquen el nombre Doña Nidia después de Democracia y Libertad porque hay muchas cuentas de YouTube que se llaman Democracia y Libertad. Pero si le colocamos el nombre de Doña Nidia, nos va a salir especialmente el que queremos escuchar, para que entonces se deleiten viendo nuestros anteriores conversatorios y así le puedan dar un like, suscribirse y así nosotros también podremos tener más oportunidad de llegar a más personas, mayor alcance y empezar a abrir los ojos y las conciencias de los que aún todavía siguen dormidos. Bueno, muchísimas gracias y todos muy bienvenidos. A ver, teniente coronel, me preocupa muchísimo la moral de las tropas. Yo veo tanto a la policía como a la parte, a los militares, muy en desventaja con esta gente malvada del ELN, de la FARC, de todos los grupos terroristas, narcoterroristas que hay. Inclusive ese acercamiento de Maduro a la frontera cuando está el embrollo del Catatumbo hecho, eso no me gustó ni cinco. ¿Qué nos puede usted decir de esa situación? Mira, yo tengo Gracias. muchas gracias a usted. Tengo todavía muchos amigos adentro de las Fuerzas Armadas, no solamente adentro, sino afuera. Todos estamos verdaderamente perplejos ante la situación, todos. Pero de hecho lo manifestamos que iba a ser así. Y acuérdese que esto, lo que dije de un principio, guerra popular prolongada, es una guerra de masas, una guerra de momentos que eso va a seguir así. Ahora,
qué sigue después para Colombia? ¿Qué sigue después para este país? Sigue en realidad el poder político. Es que nosotros no podemos desapartarnos de la parte política por nada de este mundo. Porque si yo le dijera a usted que va a haber un golpe de Estado, nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Porque las Fuerzas Armadas verdaderamente son garantistas de la democracia, y son muy garantes de la democracia. Entonces nunca va a suceder que va a haber va a haber los militares se van a alzar y va a haber digamos como le dijera yo, como la marcha a los fusiles, o la marcha a los mayores, o la marcha a los coroneles, tampoco lo va a haber, como algo que se vio en Argentina. No va a haber. Pero lo que sí es que las fuerzas militares están totalmente derrotadas. Acuérdense de una cuestión: ganar, ganar la guerra no es matar al enemigo, no, es acabar con su voluntad de lucha. Eso es ganar la guerra. Y en este instante, nosotros no tenemos perdido la guerra, tenemos perdido una batalla, pero tenemos un ejército totalmente desmoralizado, que está con un sueldo, y una policía totalmente desmoralizada, y una fuerza aérea y una armada que obviamente que aunque ellos no están, digamos, muy, muy directamente en el conflicto como lo hace en primera línea del Ejército Nacional y la Policía Nacional, ellos también han sido víctimas de toda esta situación de guerra política. La Armada con su infantería de marina y la Fuerza Aérea, precisamente cuando está lanzando esas bombas, que ya en este instante tengo entendido que no tienen la suficiente capacidad aérea para poder mover los aviones. Entonces es una etapa. Entonces hay dos cosas: acabar la inteligencia y acabar el poder aéreo. ¿Por qué? Acabar la inteligencia es acabar los ojos de la tropa. Y acabar el poder aéreo es acabar la sorpresa. Esos son dos principios de la guerra. Entonces, la sorpresa y la flexibilidad se están acabando ahí totalmente, precisamente con esta situación. En el momento en que Petro deje el Estado, subirá otro presidente. Esperamos con todo el corazón que sea un presidente cuerdo, cuerdo, que sea un presidente que preserve las instituciones y que ame a Colombia. Claro, exactamente. Entonces, usted no tiene la percepción de que hay muchos. Yo no quisiera que fuera así, pero sí hay mucha información acerca de que la policía le está escuchando, la policía, todas las fuerzas militares especialmente, el ejército está escuchándole mucho al bandido guerrillero de Petro. Entonces, ¿usted cree que se nos están cambiando las instituciones, se nos están cambiando para el bando contrario como hicieron en Venezuela? No, 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 no Yo espero que pensemos así. no. No, 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 no. Que la verdad, luego le digo, nuestras fuerzas son democráticas y confío en la democracia. Para volver a formar otro nuevo hombre militar tendrían que pasar 20 años más. Acuérdese que ahorita, si usted ve los saludos de un alférez venezolano, dice: permiso, mi comandante en jefe. La alférez tal, revolucionaria, antiimperialista, antiamericana, anti-yanqui, todo eso se presenta, y vamos con el poder popular a arrasar con todo este expansionismo yanqui. O sea, en realidad ya tiene una doctrina, uno ve la doctrina y nosotros espero no llegar a eso, porque faltarían 20 años más de formación de nuevos oficiales para eso. Y esa doctrina no la he visto en la escuela militar todavía. Entonces espero que sigamos y pensemos en que todo va a salir bien. Finalmente, todo tiene que salir bien. Para todos, el Señor de los ejércitos los bendiga. Cordial saludo, Lanza, en Guardia por la Patria. Ujú. Muy complacidos con toda tu información. Es supremamente importante que todas estas cosas se conozcan para ir generando conciencia. Precisamente tú hablabas de la importancia de estos conversatorios. Y con Nidia, exactamente es la persona que le ha dado el espacio a los militares y a las personas que conocen del conflicto para hacer conciencia. Por eso el programa, que inicialmente era solamente los sábados, ahora se transmite los sábados y los miércoles. Pero ahí es donde personas como tú han tenido la oportunidad de explicarle a la gente cuál es la realidad del problema.
porque hay muchos que no entienden o se hacen los toches, como decimos en Santander, sobre la guerra prolongada. Ahora tú hablabas, muy importante, el libro de las finanzas de la subversión colombiana del doctor Eso, Larrota. la Esto es rota. supremamente importante para entender Mm. lo que está pasando aquí en Colombia. Otro libro que es de obligatoria lectura y lectura para entender ese problema que tú nombrabas es La memoria histórica de la FARC, del doctor Fernando Vargas. Y ahí las personas van a entender mucho más lo que estamos hablando y hay que creerle a estos sujetos porque hay una cantidad de documentos que ellos han producido en donde nos dicen para dónde es que van y Petro lo dijo antes de subir para dónde iban y no le creyeron y le permitieron el fraude de los políticos y estamos fregados. Hay otro aspecto que tú nombraste muy importante que es la estrategia judicial en los procesos políticos, el de Reyes de Bre, la estrategia de ruptura. Yo voy a compartirles un artículo sobre eso que hizo mi general Roberto Ibáñez Sánchez, sobre la estrategia de ruptura. Importante para unas fuerzas militares, la inteligencia. Nosotros teníamos el BINSI, después con el Plan Lazo iniciamos con el BINSI, el COICI, la Brigada 20 que la acabó Samper. Afortunadamente resurgimos con la CIME, la, la CITEC y la Central de Contrainteligencia. Pero alias Santiago, dentro de ese presupuesto de lo que venía después de la Tricontinental de La Habana, le dio un golpe tremendo, primero al DAS, que era la visión que tenía el general Rojas de lo que hoy es en día el Homeland Security en los Estados Unidos, y a la inteligencia militar le están cobrando jaque, y por eso toda esa persecución que se ha hecho con ese tribunal de la FARC, creado por FARC, con funcionarios FARC, al cual le dijimos no. Es supremamente importante crear conciencia, como tú lo dices. Ahora, ¿qué vamos a hacer para hacerle entender a los políticos, a esa clase dirigente, que hay que hacer cumplir la Constitución y quien viola la Constitución debe aplicarse y perder el puesto cuando hay violación de topes electorales? ¿Y qué hacerles entender de que si no se hace cumplir la Constitución, estamos en un problema bien grave? Las fuerzas militares están golpeadas, sí, pero las fuerzas militares no están derrotadas. Las fuerzas militares son el sostén y las reservas somos la reserva moral de la nación apoyada con el pueblo colombiano. Un abrazo, Lanza. Bueno, mi Felicitaciones. coronel. Muchas gracias por la muy importante recorrido que nos ha dado y la visión de lo que es realmente una situación de un país resquebrajado desde mucho rato atrás y con un recrudecimiento actual. Sin embargo, yo soy del criterio del pensamiento positivo a ultranza, en donde busca con tenacidad una propuesta política que conlleve a que precisamente las personas que están amasando en el discurso con el concepto de que estamos en una franca lid de oposición con un gobierno que no merece respeto porque lo perdió en su totalidad, donde nosotros tenemos que reconstruir sociedad de cabo a rabo desde el punto de vista de defender nuestra patria, nuestra familia, el interés natural de defender el desarrollo de la libre personalidad y entender que la igualdad de los colombianos sea de cualquier raza, estirpe o condición, y donde nosotros tenemos que entender que por fuerza natural, más que la búsqueda misma y la necesidad, obvio, de mirar fronteras externas como donde demandar y recuperar precisamente una confianza internacional para rescatar una democracia libre con un propósito correcto y adecuado para llevar a cabo un país que ha perdido el rumbo desde hace rato, porque la corrupción asquerosa que hoy vemos es una corrupción subterránea que hubo en días pasados, años pasados, y que fatigó a un pueblo que en su afán de cambiar se fue por el abismo total. Pero pienso yo
que si nosotros tratamos desde este frente en el que estamos hoy, hacer una convocatoria de Procolombia en unidad nacional, precisamente eliminando unos parámetros del discurso, porque nos creemos todos tan buenos que rechazamos a todos también. Entonces, yo soy buena y los demás son malos. Cuando se habla de buscar la unidad, es aún reconociendo que aquellos que están hoy en oposición frontal, así no nos gusten, tienen que venir y deben de venir a ese encuentro para poder llegar a un acuerdo común y generar un candidato común pro defensa de una patria que es de todos, Colombia. Pienso, mi querido jefe, que ante esa posición en donde nosotros estamos como civiles, algunos, como reservas otros, depongamos exactamente el odio que hay intrínseco en cada uno de los ciudadanos, donde vemos a los opositores del desgobierno como también enemigos nuestros. Nos toca sacrificar, nos toca sacrificar el espíritu egoísta y el espíritu de creernos mejores que los demás. De verdad que mirémonos simplemente como colombianos y a ultranza, en actitud positiva, pro Colombia, convoquemos desde aquí y ahora, en este día de hoy, el primer encuentro de la unidad nacional pro Colombia, para que busquemos cómo los candidatos de todos los frentes, sean de cualquier pelambre, excepto de izquierda, vengan aquí y podamos sacar un candidato único. Muchas gracias, Lidia, y gracias para todos Gracias. por esto. Omaira, mire, gracias por lo que usted acaba de decir. Eso, precisamente, unidad. Mire, la FARC, el ELN, el ERG, el EP, el M-19, todos generaban una cuestión que se llama unidad. Y el centro de gravedad se llama unidad. Entonces, gracias, muchas gracias. Gracias por esas, Omaira, por esas palabras. Muchas gracias. Vamos a salir de esto. Colombia nunca va a ser Venezuela porque hasta allá no llegamos. Colombia tiene que elegir bien y vamos a salir de esta. Además, tenemos gente como usted. Muchas gracias, Teniente Coronel Luis Felipe Valencia. Muchas gracias a todos y me despido. Muchas gracias. Y doña Coronel, Lidia, gracias. una,